¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. El tema hoy es la posibilidad de que los municipios puedan vender a los consumidores finales el gas licuado. Esto gracias a un proyecto de ley que fue presentado y que está siendo analizado por la Comisión de Gobierno Interior, instancia que ya aprobó su idea de legislar. Antes de entrar en la conversación, en el diálogo, vamos a revisar todos los detalles en la siguiente nota. Por unanimidad, la Comisión de Gobierno Interior aprobó en general 4 mociones refundidas que permitirían a los municipios entrar al mercado de la distribución y comercialización del gas licuado. Los proyectos plantean permitir a los municipios desarrollar actividades empresariales y comerciales para la distribución y comercialización del gas licuado. Algunas de las vías para habilitar este servicio sería la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin perjuicio de ello, durante el debate se han manifestado reparos respecto de los problemas que podría traer esta normativa, como el costo de construcción de nuevos balones de gas y también el riesgo de manipulación de los artefactos. Tras la votación, la instancia acordó que la Secretaría desarrollará una propuesta de indicación sustitutiva de las mociones. Con este documento, las y los diputados tendrían plazo hasta el 3 de enero para presentar indicaciones al texto y comenzar su discusión en particular. Y teníamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes respecto de lo aprobado en esta comisión en el marco del debate, de la discusión de este proyecto de ley que cambia un paradigma que todos conocemos y que es obviamente la distribución del gas licuado a los consumidores. Para analizar este tema establecemos el diálogo de inmediato con el diputado Luis Rocaful, quien gentilmente nos acompaña. Diputado Rocaful, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por esta invitación, pues. Un gusto. Diputado, entremos de inmediato en materia. Este proyecto que existe prácticamente unanimidad en todos los sectores políticos, en todos los municipios también y obviamente también en la ciudadanía respecto a la posibilidad de buscar distintos mecanismos para que el gas licuado sea más barato. Un producto que se ha encarecido mucho en los últimos 2 años y que prácticamente en algunos casos incluso ha casi duplicado su valor. Y es prácticamente una necesidad por parte de la gente, un llamado a buscar alternativas para bajar el precio del mismo. Sí, efectivamente, bueno, aquí los municipios son los cables a tierra que tiene la ciudadanía, el sentir de la ciudadanía, y hoy día hay una tremenda aflicción por parte de los hogares, de los millones de hogares en Chile, que hoy día han tenido que lidiar con una cosa que parece que antes no era muy fundamental, creo que no era tan importante dentro del gasto de la familia. Pero recordemos que hoy día una familia que gana el sueldo mínimo, el ingreso mínimo, prácticamente el gas le significa casi el 10% del ingreso en el mes. Y estoy hablando, usando como referente el norte. Yo represento a la región de Arica y Parinacota, donde hoy día un bidón de 15 kilos ya está en los 26.000 pesos. Es decir, hay 5.000 a 6.000 pesos de diferencia por el centro del país, lo cual es mucho más fuerte y más impactante. Bueno, respecto a esto, yo creo que hoy día es importante que nosotros podamos acudir en esta solicitud que han hecho la mayoría de los municipios respecto a buscar una alternativa para que los municipios sean los que puedan de alguna manera vender el gas, obviamente sin ningún fin de lucro, sin ningún tipo de utilidad, más que absorber los costos que tienen que ver con la compra y distribución. Así que a mí me parece una muy buena medida. Hoy día no existe otra alternativa de poder interferir en el mercado y me parece que a través de los municipios sí se puede hacer. ¿Qué pasa con las empresas que son actualmente las distribuidoras, estas grandes empresas que operan en el territorio nacional? ¿Cuál es la posición que han manifestado de ellos en la comisión? Porque acá se está prácticamente afectando una especie de, no diría monopolio, pero sí sabemos que hay empresas que son controladoras de este mercado y que obviamente si este proyecto se masifica mucho en, digamos, distintas municipalidades del país, les va a repercutir a ellos su bolsillo también. Bueno, la idea es esa, y la idea, o sea, tampoco es el municipio que va a ser una institución pública que va a estar constantemente en este trabajo, el de poder llegar con las familias, a las familias con un gas más barato, más acorde a las necesidades. Acá lo que han propuesto las empresas y lo que escuché ayer respecto a algunos alcaldes es que ellos han propuesto subsidiar la oferta, es decir, yo vendo y tú me pagas a mí la diferencia. A mí me parece, o convenios marcos.
Es decir, yo si te compro por gran cantidad de bidones de gas, la municipalidad a esta empresa, las empresas hoy día hacen una rebaja considerable. A mí me parece que no es la forma el someterse de alguna manera a las empresas las que manejan el mercado. A mí me parece que no es lo razonable. Esto ya lo hemos vivido en los medicamentos, lo vivimos en el tema de los pollos, lo vivimos muchas cosas que de alguna manera se producen ciertos carteles, ¿cierto? Y se manejan los precios. Así que en ese sentido me parece importante hoy día que no hacer caso de lo que están pidiendo, sino que simplemente irrumpir en el mercado con un precio que va a ser mucho más bajo porque va a ser al costo, ¿cierto?, por parte de los municipios. El objetivo es justamente de alguna manera aliviar este gran peso que tienen que tener las familias chilenas. Si las empresas están en condición de ofrecer estos convenios marco o estas otras alternativas, de una u otra manera significa que sí podían vender el gas más barato. Mira, de hecho existe una señal que han dado que sí puede ser. Ayer veía un camión de gas que conversé en una bencinera y tenía el bidón a 19.000 pesos. Pero si pertenecía a una caja de compensación se lo dejaban en 17. Es decir, ¿quién paga esos 2.000 pesos? O sea, ¿qué sucede con eso? A mí me parece que ahí ya hay una señal que sí podría bajar. Es más todavía, las empresas, yo no sé si alguna empresa de gas hoy día está perdida. Hoy día lo que están pasando es tratando de optimizar al máximo los beneficios. Recordemos que si hay un insumo, hay un producto que no tiene sustituto, es el gas. O sea, no tiene sustituto, no existe hoy día. Por lo tanto, ellos hoy día pueden manejar. O sea, yo no puedo renunciar a comprar gas. Lamentablemente, no puedo renunciar. Puedo renunciar a cambiar la margarina por mantequilla, puedo dejar de comer quizás parto jamón cuando los precios cambian, no varían, y con eso como consumidor regulo el mercado, regulo el precio. Pero en este caso no puedo regular el precio como consumidor porque es el producto. Y por lo tanto, frente a eso, y frente a esta insensibilidad por parte de la empresa, que no tiene por qué tenerla, porque las empresas son con fines de lucro, ¿ya? Sin embargo, y si no, bueno, que el Estado se provoca un problema social, que el Estado se haga cargo. A mí no me parece. A mí me parece que a la nula intervención en un modelo neoliberal, en un modelo de libre mercado, donde los precios se regulan solos, pues se regulan cuando hay competencia, y aquí no hay competencia. Por lo tanto, yo creo que es un actor importante que puede incidir y que tiene vínculo con la gente, con las personas, y que tiene la infraestructura y que puede cumplir con lo que la SEC exige para estos tipos de negocios. Me parece que los municipios pueden hacerlo. Ahora, acá hay temas que se han planteado durante el debate, durante la discusión y que han salido en las últimas jornadas respecto a quizás dificultades o inconvenientes que tendrían los municipios. Por ejemplo, si un municipio distribuye, tendría que o adquirir los bidones de gas, los cilindros, ya sea mediante una compra o mediante un arrendamiento a estas grandes empresas. Y el otro tema es el tema de la manipulación, que tendría que tener lugares específicos de acopio, con medidas de seguridad y con capacitación respecto de la cual hoy no cuentan, cosas que podrían volver a encarecer el costo, que es obviamente lo que se busca combatir con una iniciativa de estas características. O sea, ya hay reparos a este proyecto. ¿Cómo toma usted esos reparos y cree que son reales o es parte de quizá esta misma estrategia de mercado de las empresas para decir está bien el sistema como está funcionando ahora? Lo que pasa es que lo que se ha conversado con los municipios, lo que han expuesto, ellos, no es que uno esté proponiendo, uno puede hacerlo todo, son los municipios, los alcaldes los que saben la realidad y lo que pueden hacer. Y ellos han manifestado que usarían la misma línea de distribución, la misma línea de venta, digamos, en las poblaciones, en todos lados, existen los locales que venden al detalle. Así que a mí me parece una buena fórmula utilizar esa línea de distribución y no otra. El municipio no está en condiciones hoy día de instalar una bodega, almacenamiento, traspaso, porque eso requiere muchas cosas, además requiere un personal adicional, lo cual por ley, ¿cierto?, por la ley orgánica municipal no puede sobrepasar cierta cantidad de personal contratado. Así que en ese sentido no debería haber problemas, se usa la misma línea de distribución que hoy día existe para la venta de gas, que existen en los diferentes barrios. Y segundo lugar, con lo que tiene que ver que ayer manifestaban en la reunión, en la comisión, respecto al tema del embalse, que el embalse era propiedad
la municipalidad y que ese envase lo vendían, se iba a otra parte. No, el envase es algo portable. El envase es cuando uno va a comprar una bebida con un envase retornable, uno entrega el envase y le entrega prácticamente el contenido. La municipalidad va a vender el contenido, no el envase, así que el envase se canjea. Así que eso tampoco es una medida, no es un impedimento tampoco. Es decir, el envase se adquiere, es un activo y que lo va a tener la municipalidad, y ojalá esto de alguna manera se pudiera regular porque la municipalidad tiene que preocuparse de otras cosas. Segundo lugar, el tema que tiene que ver con la distribución no existe ningún problema. Y tercero, con los requisitos que pide la SEC son muy simples. Así que a mí me parece que hoy día están dadas las condiciones, basta una ley, ¿cierto?, que habilita a los municipios para que pueda proceder. Ahora la duda que algunos manifestaban tiene que ver con la gestión. Decían, es que los municipios no son buenos administradores. Perdóneme, eso es un mito. Esa es una cosa que los municipios tienen capacidad de gestión, siempre van a haber instituciones mejores que otras, pero creo que existen las medidas de control para poder hacer frente a esto. Esto no lo buscó los municipios, esto es una necesidad y tienen que hacerse cargo de un problema, de un drama que se está viviendo en Chile a través de todos los hogares, los más vulnerables, y los municipios como tal, que buscan el desarrollo y el bienestar de cada una de las comunas, es que tienen que hacerse cargo. Lamentablemente no está en la ley esto, pero tienen que hacerse cargo porque es un tema que hoy día está complicando mucho a las familias chilenas. Exactamente, diputado Rocafort, una necesidad de mucha gente que no tiene los recursos como para hacer frente a estas alzas que han sido tan significativas en el último tiempo. Diputado, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, a ustedes por esta oportunidad, que la gente conozca a través del canal de la Cámara, ¿cierto?, se informe de los temas que se están debatiendo y que conste que esta es una demanda que han hecho los alcaldes. Hay 345 municipios en el país y que obviamente ellos buscan alternativas, pero para eso necesitan de una ley para que puedan trabajar bajo ella. Así que nosotros, por supuesto, con el mayor gusto, en un sentido que tiene que ver con aliviar hoy día el drama y el bolsillo de muchas familias chilenas. Perfecto, muchas gracias, diputado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista respecto a este tema, que es el alza del gas licuado y las fórmulas que se buscan para poder aliviar el bolsillo de miles y de millones, por qué no decirlo, de familias en el país. Y seguimos revisando este tema porque claramente es uno de los temas no solo de actualidad, sino que de significativo interés por parte de la ciudadanía, la posibilidad de pagar menos en lo que significa el consumo del gas licuado. Para establecer el diálogo ahora estamos justamente en conversación con el diputado Andrés Longton, que gentilmente nos acompaña. Gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, gracias a ti por la invitación. Diputado, bueno, conversemos acerca de este tema porque mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que se pueda rebajar los precios a los consumidores de este gas licuado a través de la intervención de los municipios en la distribución. Ustedes han logrado avanzar en la comisión al respecto, aprobando la idea de legislar, pero todavía hay varios aspectos que restan justamente por avanzar en aquello. Sí, bueno, la verdad es que ayer aprobamos por unanimidad de la comisión la idea de legislar, entendiendo que hay muchas dudas que nos surgen respecto a cómo las municipalidades podrían llevar a cabo esta función que no es parte de sus atribuciones que le dio la ley orgánica, y en definitiva es un rubro o una actividad nueva, entendiendo que los municipios no tienen dentro de su giro una actividad empresarial y para ello necesitan una ley de quórum calificado. Creo que de las primeras veces, o no tengo recuerdos de algo similar desde el 90 a la fecha, que se haga aplicación expresa del 19 número 21, porque son excepcionalidades, es decir, en nuestro país rige la libertad de empresa y en ese sentido excluye, a no ser que sea por una ley, la participación del Estado o su organismo en esta actividad. Lo aprobamos porque lo que hace la Comisión de Gobierno es aprobar una ley que en el fondo habilita, pero nosotros no aprobamos los detalles ni las condiciones en que esto se va a realizar, que sería propio de una ley distinta, independientemente que nosotros incorporemos algunos elementos en la ley orgánica constitucional de municipalidades para efecto de que esto se ejecute de buena manera, porque ¿cuáles son algunas de las dudas que surgen? Porque finalmente lo que todos queremos es que el gas se venda a precio justo, y lo que ha ocurrido es que las empresas que se han tenido que encargar de aquello no lo han hecho bien.
Sí, o lo han hecho de manera deficiente, porque no han trasladado la disminución del precio a los clientes. Y en ese sentido, obviamente que una de las alternativas es avanzar en esto para que los municipios se puedan hacer cargo, entendiendo además, eso sí, que los municipios no tienen ni las competencias ni tampoco los recursos, porque recordemos que cuando uno le da una atribución nueva a un municipio, tienen que venir acompañadas de recursos, se lo establece la misma ley orgánica, que creo que es el artículo 5. Entonces, le estamos dando una función a las municipalidades para las cuales no están preparados muchos de ellos, o tampoco muchos de ellos tienen los recursos y tienen la capacidad técnica. Sí, por ejemplo, para la allá, Secretaría de Seguridad. Sí, para allá mismo quería ir. O sea, existe unanimidad en los integrantes de la comisión respecto a lo que significa esta solicitud ciudadana de poder acceder a este servicio tan básico y necesario como es el gas licuado a un precio más económico. Pero donde hay diferencias es en cómo se implementa este mecanismo, o mejor dicho, en qué garantías podrían dar las municipalidades quizás de que una norma de estas características, o una idea, mejor dicho, de este tipo, va efectivamente a funcionar. ¿Quizá por ahí iría la diferenciación, diputado? Sí, esa es la duda, porque nosotros podemos aprobar una ley habilitante, pero en definitiva lo que la gente pide y clama es precisamente que el gas se venda a precio justo y en definitiva esa solución llegue a la ciudadanía. Pero si finalmente le trasladamos esta facultad a los municipios y los municipios no lo hacen bien, por ABC motivos, muchas veces no porque no quieran hacerlo bien, sino que porque no tienen las competencias ni la capacidad técnica para hacerlo, en definitiva el problema va a ser del Congreso, que en definitiva legisló algo que en definitiva no se transformó en realidad. Entonces por eso esto hay que hacerlo con responsabilidad, porque estamos hablando de una norma excepcional. Los municipios y los órganos de administración del Estado no tienen una función empresarial respecto a poder vender productos que, en este caso gas licuado, que está entregado al mercado. Pero como el mercado no ha sido capaz de poder hacerlo de buena manera, nosotros se lo estamos entregando o le estamos dando la facultad a un ente público. Pero nosotros tenemos que resguardar que la municipalidad se rija bajo las mismas normativas que los particulares, y eso lo establece también la Constitución. Es decir, que se resguarde la libertad de competencia, que se potencie la oferta, es decir, tener minoristas que puedan distribuir de buena manera y no exista un pseudo monopolio municipal en ese sentido, para efectos de no solamente vender a bajo precio, sino que entregarle también a los minoristas la posibilidad de poder hacerlo a bajo precio, y que romper esta cadena que ha venido ocurriendo hace algún tiempo, que tiene que ver con esta cadena que está unida entre el mayorista, el distribuidor mayorista y el minorista, que termina siendo la misma empresa, y es lo que ha generado este círculo no virtuoso. Y por eso una de las propuestas de la Fiscalía Nacional Económica era de que tuviéramos una ley o impulsáramos una ley en que cortara esta cadena para que en definitiva el mayorista no controlara al minorista, entendiendo que además en la práctica eso es muy difícil. Pero ¿por qué también es una buena idea? Porque si los municipios no tienen la capacidad técnica, operativa, de recursos, porque lo que no queremos es que recursos que están destinados para una cosa se empiecen a destinar para otra cosa, para tapar determinados forados, o porque los dineros no se gastan de manera eficiente, entendiendo que es una actividad compleja. Puede ocurrir que algunos municipios no tengan la capacidad técnica operativa, y en definitiva vamos a tener a la población, a las personas de esa comuna con un precio igualmente desigual, porque ahí no se va a vender el gas a precio justo, pero sí quizás en la comuna vecina o en otra región. Entonces yo creo que hay que avanzar en varias medidas, no es la única ni excluyente solución, ni tampoco creo que sea la solución para todos los municipios de Chile, pero sí creo que nosotros tenemos el deber de legislar con responsabilidad, y para eso tenemos que incorporar todos los elementos suficientes para que los municipios tengan mayores garantías, y así también las personas, de que efectivamente esto se va a hacer y se va a hacer bien. O sea, los problemas podrían ir por las dos aristas, tanto problemas de gestión como problemas de recursos para poder viabilizar una norma de estas características. Y se lo pregunto porque en el transcurso del debate, de la discusión, se plantearon algunos reparos respecto a que
por ejemplo, algunas municipalidades no tendrían, digamos, los recursos suficientes como para poder ya sea comprar o arrendar los cilindros para poder hacer la distribución. Algunos dicen que no es necesario porque el cilindro es un bien que va de un lado a otro, que no es necesario que tenga una propiedad por parte del municipio. Otros plantean, por ejemplo, que las municipalidades no tendrían centros de acopio o no tendrían personal suficiente, lo suficientemente capacitado como para transportar una materia que sí o sí es peligrosa, como es el tema del gas. Entonces, hay distintos temas que todavía parece que están flotando y que a lo mejor aterrizan un poco esta idea inicial que surgió con tanta fuerza de que el municipio sí podía vender esto y sí podía abaratar los costos para los consumidores finales. Sí, absolutamente. A ver, lo que dijiste tú es la línea que se ha seguido hasta el momento de la Comisión de Gobierno. Los diputados mocionantes nos han dicho que van a ingresar proyectos en paralelo a la Comisión de Energía, pero la verdad es que no podemos tener una ley habilitante sin tener una regulación que vaya acompañando dicha ley habilitante, porque en definitiva lo que puede sonar como una solución puede transformarse en un problema para muchos municipios de nuestro país, porque finalmente estamos hablando de recursos. Mira, ¿cómo van a estar contratadas las personas? Vamos a tener que tener a la SEC también y a la Fiscalía Nacional Económica, porque recordemos que se van a tener que regir bajo las mismas normas que los particulares. ¿Qué va a pasar cuando hay alguna infracción o cuando no se cumpla con la normativa de seguridad? Tiene que enfrentar un proceso, obviamente, de responsabilidad administrativa. Entonces, también tienen que tener un personal capacitado, técnico, que se haga cargo de esto más o menos como una empresa municipal, como una empresa municipal. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros empezamos a pensar en figuras que parecidas a las que tenemos hoy día, como las corporaciones, que dependan del municipio pero sean de derecho privado, finalmente vamos a poner una relación directa entre municipio y corporación que va a permitir que ciertos recursos vayan de acá para allá, o de allá para acá, perdón. Y eso finalmente puede generar distorsión respecto a los fondos municipales, al buen uso de los mismos, y se pueden convertir también en una suerte de, no me gusta usar la palabra eventual corrupción, pero sí puede ser obviamente que un tema a considerar el uso eficiente de los recursos, considerando que es una actividad nueva de los municipios y que finalmente lo que nosotros queremos precaver es que no se cometan irregularidades y que los balones de gas lleguen a un precio justo a las personas. Sí, para cerrar ya, diputado, ¿podríamos extrapolar esta situación, por ejemplo, al tema de las farmacias comunales, que en algunos municipios han andado muy bien, en otros han tenido problemas, digamos, de gestión de recursos o de situaciones que todavía no están lo suficientemente transparentadas y que en algunos casos incluso han derivado en denuncias? O sea, ¿podría quizá por ahí producirse un símil, considerando que este tema del gas todavía es a mayor escala? Sí, claro. Yo lo planteé en la Comisión de Gobierno a Gustavo Alessandri, que es presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, para efectos de que nos contara la experiencia respecto a las farmacias populares, porque efectivamente las farmacias populares han habido problemas, diciendo que no necesitaban una ley habilitante, porque la ley orgánica permite a los municipios, precisamente porque una de las áreas que tienen competencia y atribuciones es la de salud. Por lo tanto, bajo esa norma se consideró que podían hacerlo, y teniendo una figura o un modelo quizás más simple, porque a través de Senabas, es decir, no tienen estos problemas de distribución, de acopio, de medidas de seguridad, y aún así han tenido problemas de abastecimiento. Muchos de ellos han tenido problemas respecto a el pago y el cumplimiento de las obligaciones. Entonces todo ese tipo de cosas nos sirven de experiencia para poder regular esto de mejor manera, pero entendiendo también que los municipios son autónomos, y como son autónomos también tienen la independencia para poder ejecutar los recursos y poder tomar decisiones de acuerdo a esa autonomía que los protege. Por lo tanto, también ahí nosotros quedamos en una suerte de túnel oscuro respecto a también tener un espacio en que no vamos a saber finalmente si esto se va a ejecutar de buena manera. Yo voté favorablemente porque me parece que el mercado no lo ha hecho bien.
y tenemos que tener alternativas en ese sentido, entendiendo que muchos municipios les ha ido muy bien con el tema de las farmacias populares y otros temas, pero también lo que nosotros queremos es que las cosas salgan bien y en ese sentido tener un uso eficiente de los gastos, tener una figura acorde a que esto se realice de manera operativa y teniendo también el personal capacitado y las figuras jurídicas de contratación para poder que efectivamente esto se realice de manera profesional, cosa que obviamente hoy día los municipios no solamente no tienen las atribuciones, sino que muchos de ellos no tienen las competencias ni los recursos para poder hacerlo de manera adecuada. Perfecto, diputado Andrés Longton, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista, reflejando que la idea obviamente es positiva, requiere o ha concitado una unanimidad en orden a que la gente pueda comprar más barato, pero que todavía queda mucho trabajo legislativo para sacar una ley que sea efectiva y que obviamente beneficie a todos los chilenos. Diputado Longton, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias a usted por la entrevista. Un abrazo. La conversación, el diálogo, un tema que es de actualidad, un tema que ha sido uno de los clamores ciudadanos respecto a lo que significa, por ejemplo, este precio del gas licuado que prácticamente en 2 años ha duplicado su valor y que está siendo analizado por las diputadas y diputados acá en la Cámara. Nosotros dejamos hasta aquí esta conversación y nos reencontramos en una próxima oportunidad.